Si crees que los samuráis siempre lucharon con honor, este capítulo de la historia te va a sorprender, y mucho, porque hubo una época en la que Japón se convirtió en un campo de batalla permanente, una era donde la traición valía más que la lealtad, y sobrevivía quien sabía engañar mejor. Bienvenidos al episodio 2. Para entender esta época, tenemos que viajar al siglo XV. Imagina un Japón donde el gobierno central, el shogunato, pierde toda su fuerza. Los grandes señores de la guerra, los daimyo, dejan de obedecer. Se sienten dueños y señores de sus tierras y deciden que ya no le deben lealtad a nadie. Así, Japón entra en el periodo Sengoku, que literalmente significa la era de los estados en guerra. Un nombre que se queda corto para describir el caos que estaba por venir. Durante más de 100 años, la paz fue un recuerdo lejano. El país se fracturó en cientos de feudos que luchaban entre sí, clanes contra clanes, vecinos contra vecinos, e incluso familias se destrozaban por dentro. Hermanos se enfrentaban a muerte por la herencia, e hijos traicionaban a sus padres para tomar el poder. La autoridad central desapareció por completo, y con ella cualquier noción de orden. Y el honor, esa idea noble del guerrero, se convirtió en un lujo que nadie podía permitirse. En esta época de guerra total, la figura del samurái cambió radicalmente. Ya no era un guardián de la ley o un protector del pueblo. Se convirtió en un instrumento, una herramienta de guerra al servicio de su señor. Los daimyo, desesperados por sobrevivir y expandir su poder, exigían resultados. No querían discursos sobre el honor ni ideales poéticos. Querían victorias, a cualquier precio. La moralidad era un obstáculo. Las batallas ya no se decidían en duelos nobles, uno contra uno, como en las viejas leyendas. La realidad era mucho más sucia. Las victorias se conseguían con emboscadas al amanecer, con ataques nocturnos a castillos desprevenidos y, sobre todo, con traiciones internas. Convencer a un general enemigo de que cambiara de bando en mitad de la batalla era una táctica estándar. Atacar por la espalda no se veía como algo deshonroso, sino como una jugada inteligente, estratégica. La supervivencia lo justificaba todo. La lealtad se volvió una moneda de cambio. Muchos samuráis no dudaban en cambiar de señor si el suyo parecía débil o estaba a punto de perder una guerra. Era una cuestión de pragmatismo. ¿Para qué morir por un perdedor? Otros, más ambiciosos, iban un paso más allá y asesinaban a su propio daimyo si veían una oportunidad para ascender y tomar su lugar. En el periodo Sengoku, la lealtad era un contrato temporal que duraba solo mientras convenía a ambas partes. Y en medio de este torbellino de violencia y traición, surgió uno de los nombres más temidos y fascinantes de la historia de Japón: Oda Nobunaga. Nobunaga era la encarnación perfecta de esta nueva era. No creía en el honor tradicional ni en los códigos antiguos. Creía en una sola cosa: el poder absoluto. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Sus tácticas eran brutales y directas. No tenía reparos en arrasar templos budistas que se oponían a él, masacrando a monjes guerreros que llevaban siglos siendo una fuerza intocable. Ejecutó a miles de enemigos sin piedad, a menudo de formas crueles, para enviar un mensaje claro: no se podía negociar con él. O te sometías, o morías. Pero detrás de esa brutalidad, había un genio militar y un visionario. Nobunaga entendió algo que muchos de sus contemporáneos no vieron. La guerra había cambiado para siempre. Cuando los primeros comerciantes portugueses llegaron a Japón trayendo consigo armas de fuego, los arcabuces, muchos samuráis las despreciaron. Las consideraban armas de cobardes, indignas de un verdadero guerrero. Para ellos, la espada era el alma del samurái. Pero Nobunaga no tenía esos prejuicios. Vio el potencial de esas armas y las adoptó sin dudarlo. En la famosa batalla de Nagashino en 1575, demostró al mundo el poder de su nueva visión. Mientras la legendaria caballería del clan Takeda cargaba contra sus líneas, Nobunaga desató el infierno. Ordenó a sus miles de arcabuceros, protegidos tras barricadas de madera, que dispararan en oleadas continuas. La caballería, que durante siglos había sido la fuerza más letal en el campo de batalla japonés, fue masacrada antes de poder llegar a sus filas. Fue una carnicería. La lección fue brutal y clara. La espada ya no era suficiente.
El samurái clásico, el del duelo y la armadura, empezaba a quedar obsoleto. Pero a pesar de los esfuerzos de Nobunaga por unificar el país bajo su puño de hierro, el caos estaba lejos de terminar. Fue traicionado y asesinado por uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, un final muy propio de la era que él mismo había dominado. Tras su muerte, Japón volvió a arder en guerras y luchas de poder. Parecía que la espiral de violencia no tendría fin, hasta que apareció un hombre con una idea diferente. Un personaje que había estado esperando su momento en las sombras. Era unificador, estratega y sobre todo, increíblemente paciente. Su nombre era Tokugawa Ieyasu. Ieyasu era la antítesis de Nobunaga. No ganó por fuerza bruta ni por ataques frontales. Su método era más sutil, más calculador. Ganó esperando, dejando que sus rivales se desgastaran entre ellos. Ganó traicionando cuando era absolutamente necesario, pero también forjando alianzas inesperadas con antiguos enemigos si eso le servía a su objetivo final. Su genio consistía en atacar en el momento exacto, cuando el enemigo era más vulnerable. El clímax de su ascenso llegó en la batalla de Sekigahara en el año 1600. Fue una de las batallas más grandes y decisivas de la historia de Japón, con cientos de miles de guerreros enfrentados. El resultado estuvo en el aire durante horas, pero Ieyasu había hecho su trabajo de antemano. Había negociado en secreto con uno de los generales clave del bando enemigo. En el momento crítico de la batalla, ese general traicionó a su señor y atacó a sus propios aliados por la retaguardia. El pánico se extendió, el ejército enemigo colapsó, y con esa sola traición, Ieyasu selló el destino de Japón. Con la victoria en Sekigahara, la era del caos por fin llegó a su fin. En 1603, Tokugawa Ieyasu se convirtió en shogun, el líder militar indiscutible de todo Japón, y para asegurarse de que la guerra no volviera jamás, instauró un régimen férreo, una paz forzada que duraría más de 250 años, el período Edo. Los samuráis, que habían sido la columna vertebral de la guerra durante siglos, de repente se encontraron sin un propósito. Dejaron de ser guerreros activos para convertirse en administradores, burócratas, policías. Y es aquí donde nace la gran paradoja. En un mundo sin guerras, ¿qué sentido tenía ser un samurái? Para sobrevivir como clase social, para justificar su existencia y sus privilegios, el samurái tuvo que reinventarse. Y de esa reinvención nació el mito definitivo que todos conocemos hoy, el código del honor inquebrantable, la lealtad absoluta hasta la muerte, el sacrificio como máximo ideal. Todo lo que asociamos con la palabra samurái no se forjó en el fragor de la batalla, sino en la paz que vino después. No como una realidad histórica vivida, sino como un ideal nostálgico, porque en el próximo episodio vamos a desmontar el mayor engaño de todos, el Bushido. ¿Era realmente un código antiguo seguido por los guerreros o fue una leyenda construida mucho después para limpiar su imagen? ¿Vivían los samuráis según sus preceptos o solo lo usaban cuando les convenía? Prepárate, porque vas a descubrir que el honor samurái no nació en la guerra, sino cuando ya no quedaban guerras que librar. No te lo pierdas y gracias por acompañarnos.